Sandro, magníficamente ilustrado a través de lo que él ha ido haciendo con sus cursos, definitivamente es ilustrativo, nos permite ver cómo se van encadenando cada una de las cosas. Eso que se vio ahí, a nosotros nos llevó muchísimo tiempo sentarnos, conversarlo, discutir, pulirlo, cambiar palabras, mover. Y con todo y eso, está en revisión, porque esa es una de las cosas de la docencia, que nunca nada debería ser la última palabra, sino que más bien uno debe ser autocrítico, debe siempre dejar todo para que se pueda revisar y uno mismo irlo revisando, porque en una carrera como esta que se está haciendo nueva, volvemos a lo mismo. Cada cosa es un ensayo. Si ya de por sí es un ensayo, imagínense aquí que estamos probando cosas, estamos cruzando visiones. Esto no es un grupo de gente que todos piensan igualito y entonces se arma la carrera toda igualita. Aquí hay mucha gente que piensa diferente y eso es lo interesante. Ese híbrido nosotros apostamos por eso, porque esa visión de un resultado que no sabemos cuál va a ser, donde hay profesores de la Simón Bolívar, hay profesores de la Vargas, hay profesores de la Central. Entonces esa mezcla de diferentes generaciones, además profesores que cada uno cumple su rol dentro del eslabón, es un eslabón dentro de la cadena. Los más jóvenes tienen su rol, los intermedios, que podemos ser nosotros intermedios todavía, cumplimos el nuestro, y los profesores con más experiencia también. Entonces eso es la escuela finalmente. Sí, o sea, creo que me apeteció hacer como un retrato hablado de lo que venimos haciendo, porque la verdad es que es un ejercicio casi que para uno y para poder entender hacia dónde vamos a ir de una forma más coherente. Espero no haber despintado el resto de la carrera tan difícil, pero si hay algo que quizás sería bueno que todos tengamos claro en este auditorio, es que así como para ustedes es un salto al vacío cada curso, cada vez que arrancan un semestre es una suerte de deriva, así como de barco metido en un mar lleno de olas, lo es para uno. O sea, los ejercicios docentes uno los formula con ciertas certezas y con muchas dudas. Y creo que eso es parte del proceso creativo de la arquitectura y es parte del proceso que queremos enseñar. Que la duda no es mal, que la incertidumbre no es mal, es uno de los condimentos que tenemos para hacer este plato. Y lo que ustedes ven acá, como dice Víctor, es plastilina, porque de alguna manera sugerimos que haya algunos temas, algunas líneas de investigación, pero efectivamente eso puede derivar en otras cosas. Me encantaría si hay preguntas de ustedes, aunque sean preguntas muy inteligentes y yo no sepa contestar, pero sí me gustaría como escucharlos. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio y la oportunidad. Yo quiero como aportar dos cosas. La primera, un comentario reflexivo, y la segunda parte de la pregunta. Lo primero es que en el cómo enseñamos no se nombró mucho el qué estrategias de enseñanza se hacen dentro del aula. Y una de las cosas que más me gustó viendo taller de proyectos con ustedes fue el observar, el aprender a observar, y creo que es fundamental, más que dibujar, escribir o leer, calcular. Creo que aprender a observar, y sobre todo una arquitectura que no es individual, es colectiva, eso dentro del aula deberíamos de, no solo los profesores, sino nosotros los alumnos, implementarlo dentro del aula, siendo un taller, eso. Y bueno, lo segundo, mi pregunta es, ¿cuál ha sido la pregunta más frecuente que ha tenido, tanto en su trayectoria como estudiante y profesor, que ha sido más difícil de responder? Sí, mira, estrategias docentes hay mucho. Sí, exacto. Víctor sacando comentar al tiempo, pero sí, tengo como más o menos 30 años dando clases y uno ha pasado como por distintas etapas de ser profesor, pero como dices tú, las estrategias docentes son múltiples y no todas dan el mismo resultado, no todas
Si yo, por ejemplo, he tratado de imitar a Víctor en algunas cosas y me salen espantosas, y así uno también va formulando cosas. Yo creo que cada uno debe tratar de descubrir sus propios mecanismos, ¿no? A mí el tema de la observación me interesa mucho, pero creo que es un tema, vamos, lo explicó María Fernanda en su charla, o sea, Corbusier viajando y dibujando el Partenón, es un viaje de aprendizaje, es un viaje de observación que luego deriva en otras cosas, no deriva, como preguntaba Valentina el otro día, no deriva en una copia, deriva en una evolución de aquello que tuviste. Ahora, el Partenón está ahí y todos lo vemos, es el mismo objeto que lo hemos visto todos de distintas maneras, pero todos lo vemos con un ojo distinto. Y Le Corbusier o Kant lo vieron con un ojo distinto. La pregunta más difícil, no sé, una de las más difíciles es ¿por qué enseñamos? Porque a todo el mundo le parece que uno es un loco carretera que está dedicándole horas hombres a estar con una cantidad de estudiantes, algunos interesados, algunos no, y esa entrega, esa pasión que uno le da a la docencia, no solo los que hacemos talleres de proyectos, que hay otros profesores, María Fernanda, que son profesores de otras materias y que le ponen la misma pasión a sus clases y tratan de convertirlas en una experiencia nueva todo el tiempo. O sea, si hay algo que nos ha mantenido acá es tratar de reinventarnos siempre siendo los mismos. Sí, porque al final uno siempre sigue siendo los mismos. Otra preguntita, ¿no? Bueno, tenía dos preguntas, pero con suerte la primera ya me la respondió de por qué enseñamos. Y la segunda está asociada sobre que 2 más 2 aquí no siempre es 4, y por eso esa constante búsqueda de la verdad, que al final siempre termina siendo una incertidumbre. Mi pregunta va dirigida entre todas estas incertidumbres, entre estas verdades a media, falsedades a media también. Que podemos considerar verdaderamente real, valga la redundancia, que sí podemos considerar como base sólida para soportarnos lo que nos queda por delante de descubrir. Qué pregunta tan importante. O sea, hay cosas del mundo físico que son incuestionables. La gravedad existe, y si tú vas en contra de la gravedad, la cosa se va a caer. O sea que eso es una certeza. La segunda certeza, creo yo, que tiene que ver con el mundo en que vivimos y la sociedad en la que estamos. Eso es una certeza. O sea, yo una vez escuché a un presidente chileno, a Frei, que le preguntaban: oye, presidente, ¿qué opina usted sobre la globalización? Y el tipo en la entrevista de radio decía: no entiendo mucho la pregunta, no entiendo cómo yo voy a tener una opinión sobre la globalización. La globalización existe, es un facto, existe, es un hecho al cual yo tengo que responder en consecuencia. O decido ser un hippie y no me interesa la globalización, o decido, la respuesta de él fue, o decido darle las herramientas a mis coterráneos para que puedan introducirse en un mundo global. O sea, a mí la respuesta me pareció genial, porque en el fondo no se trata de ponerse quijonesco y ¿sabes?, luchar contra los molinos de viento. Se trata de entender esas certezas que no podemos eludir y sobre ellas trabajar. Hay más certezas. La gravedad es una, la materia es otra, la materia se comporta de una forma determinada. Los seres humanos tenemos unas dimensiones, eso es una cosa que no puede generar ninguna incerteza. La emoción es algo que es cierto, y Pablo Lazaro lo decía: ante todo, un edificio debe emocionar, te debe erizar la piel de alguna manera, así como un buen libro, una buena canción, una buena película.
Entonces yo me aclararía en esas cosas que parecieran un poco etéreas, pero no lo son. Son realmente bastante precisas. ¿Quién más por ahí? Bueno, primero que todo, igualmente agradecer por el espacio, la oportunidad que hablan todos los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que algunos estamos aquí presentes. Y bueno, la verdad es que el espacio de verdad bastante interesante, bastante fructífero. Tengo una reflexión, una pregunta. La reflexión, que creo que la dejaré aquí abierta, y bueno, la tomaré el que la desee. Y yo veo esto como una moneda. Una moneda tiene dos caras. Y esta conversación fue mucho de ver esa cara del profesor, ¿no? O sea, las preguntas que enseñamos, cómo enseñamos, cuándo enseñamos y por qué enseñamos. Y eso me hace pensar en la cara del estudiante de qué aprendemos, cómo aprendemos, cuándo aprendemos y por qué aprendemos, ¿no? Entonces, es muy lineado al por qué estamos aquí. Y yo creo que es ese punto de convergencia en donde se encuentran profesor y estudiante. Y que es algo muy bonito porque entonces es eso que usted dice. Nosotros el mundo lo cambiamos a través del pensamiento, porque el pensamiento dirige a las acciones y pues son las acciones mismas las que hacen todo ese cambio. Entonces, para finalizar mi pregunta, que va con esa lámina me quedó muy grabada en la mente de enseñar es aprender y luego ese aprender es volver a enseñar. Entonces, ¿cuál ha sido esa enseñanza que usted ha adquirido por parte de sus estudiantes que hasta el sol de hoy y bueno en el futuro se esfuerza en retransmitir, en hacer esa ola expansiva de aprendizaje? Oye, perdón, gracias, no lo nombré al principio, pero ahora creo que es súper oportuno agradecer al profesor Nicolás Lauropoulos y a todo su curso de la Simón Bolívar estar aquí. Gracias mucho por venir. Fíjate, hay dos reflexiones fundamentales. Creo que le acabas de dar una pista a Víctor para el próximo ciclo, y es qué aprendemos. Y de repente se deberían montar los estudiantes aquí a entender y a explicar si realmente lo que nosotros estamos enseñando se está entendiendo. Me parece que ese puede ser un ciclo chévere. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza? Yo creo en algo que acudo desde, ustedes son muy jóvenes, pero aquí antes, unos años atrás, había una sola emisora de FM, que era la emisora cultural de Caracas. La emisora cultural de Caracas tenía un lema precioso que decía que ellos eran radio para difundir, recrear, pero sobre todo para estimular la curiosidad intelectual del oyente. Hay algo que acuño para mí, o sea, yo creo que, y un poco lo que me estimula de algunos estudiantes es su curiosidad, o sea, la curiosidad para comprender que lo que se te dice en el aula no es ni la verdad absoluta, todo lo más lejano, ni agota un tema, o sea, más bien lo abre. O sea, nosotros lo que hacemos en el aula es ir abriendo como con puertas a ver cuáles son las del interés de ustedes. Esa idea de la curiosidad intelectual para mí es fundamental en lo que hacemos, y creo que yo me doy por satisfecho siendo un curso, los estudiantes, más allá de que hagan un proyecto que quede bien, que terminen siendo muy curiosos. Ahora bien, hay otras cosas que uno también ha aprendido y se las debe a varios maestros, ¿no? Sobre no solo la docencia, sino también la manera de hacer arquitectura. Les decía de Pablo de Sala, que fue un profe que tuve y es un arquitecto que todos deberíamos revisitar en algún momento. Me enseñó que la arquitectura tiene que emocionar, tiene que erizar la piel de alguna manera, tiene que vencer las lógicas racionales y también atender las lógicas irracionales. O sea, creo que esa es una enseñanza que Pablo me dio. De mis profesores, Edwin Otero, que ustedes lo conocen también, me enseñó que el rigor y el orden son fundamentales para que una idea arquitectónica pueda aparecer. De Joel Sanz, otro gran maestro, aprendí que la irreverencia y un poco como
como esa cosa de sátira en la arquitectura también es necesaria. De Jorge Rigamonti aprendí que hay que ser puro. O sea, Jorge Rigamonti, mi esposa está aquí, trabajó con él. Jorge tenía una biblioteca enorme y no arrancaba ningún proyecto sin buscar un libro donde había visto algo que le podía interesar para determinado proyecto. Me considero que estoy muy lejos de ahí, pero un poco uno trabaja en esa dirección. Y de otro maestro que aprendí mucho, que es de José Rosas Veras, Pepe Rosas, de Chile, que es que todo puede tener una segunda mirada. O sea, yo aprendí de Pepe Rosas una cosa, que es que de repente yo lo invitaba a unos cursos, o teníamos unos cursos compartidos en Chile, y de repente el estudiante traía una cosa indescifrable, o sea, que no le veía ni pies ni cabeza, y Pepe decía, oye, ¿cachai? Yo veo aquí una cosa que puede ser interesante. Y de una cosa que tú no le dabas ni un peso, él sacaba oro. Y eso también es una enseñanza que me hizo cambiar. Tú hablas de la moneda, yo creo que yo fui un profesor antes de entender eso y otro profesor ahora. O sea, antes era un profesor que decía, esto está malo, llévatelo. Ahora soy un profesor que digo, esto está malo, pero puedes llevarte esta idea. ¿Alguien más? Allá. ¿Qué más? Yo primero. Vamos, tremendo estudiante. Parece para atrás. Profe, yo le iba a preguntar algo. Bueno, la charla me pareció genial. Yo he seguido todo tu trabajo desde que entré en la carrera hasta cuando fuiste profesor de mi hermano. ¿Verdad? Que Eso no lo enganchamos, solo ponemos muy bien. Ya no trabajo contigo. Pero, y bueno, me hubiese gustado ver millones de trabajos que tienes desde primero a décimo que he seguido. Pero te hago una pregunta que más, bueno, también para mí, creo que le va a servir a todos los estudiantes aquí. Y ¿cuál es la búsqueda final del arquitecto graduado del local? ¿Qué es lo que tú crees que ese arquitecto debe ser? ¿Debe entender o eso, si debe ser curioso? O sea, ¿qué es eso que debe tener el arquitecto que tú sientas que se va a graduar de aquí, de esta nueva facultad? Bonita pregunta, fíjate. Te voy a contestar con una cosa que es más bien generalista, que es que yo creo que todo estudiante universitario tiene que salir universitario, ¿vale? Es decir, tiene que salir con un conocimiento global del mundo que lo rodea.